Hoy, en el capítulo número 9 de Uno de Cada, vamos a tratar un deporte del que no habíamos hablado todavía, como es el pádel, un deporte que cada vez practica más gente y que se va profesionalizando poco a poco. Hablamos con una jugadora adentrada ya de lleno en el circuito profesional y actual número 45 del mundo. Hoy tenemos el auténtico placer de hablar con Marta Talabán. ¡Vamos allá! Marta Talabán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias en primer lugar por estar aquí en Uno de Cada, la primera persona vinculada con el pádel que tenemos. Aquí intentamos tocar un poco de cada deporte y bueno, es un placer tener un deporte, bueno, hemos tenido ya varios deportes individuales, pero un deporte tipo raqueta, pala y demás no habíamos tenido, con lo cual primera invitada, esperemos que de muchos y de muchas de este tipo de deportes. Pues nada, muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad. A mí siempre que me dicen de hacer entrevistas y podcast y tal, me gusta un montón, así que aprovechar la oportunidad. Sí, aquí empezamos siempre para romper el hielo con una pregunta sobre los primeros recuerdos deportivos que tenéis los deportistas y las personas relacionadas con el deporte. ¿Cuáles son esos primeros recuerdos que tienes en tu cabeza de pequeña, de a lo mejor ver por la tele algún evento deportivo, de practicar algún deporte? Pues la verdad que yo desde pequeña siempre he practicado mucho deporte. Es verdad que llevo muchísimos años jugando al pádel, o sea, casi toda mi vida, llevo 21 años jugando al pádel, pero antes de jugar al pádel hacía natación y sí que tengo bastantes recuerdos de esa época. Y luego en mi casa se ha visto mucho deporte siempre, y especialmente en verano el tema de las Olimpiadas estaba todo el día en la televisión, o sea, esos pueden ser como mis primeros recuerdos. Sí, veranos de esos que no se ha apagado la tele, ¿no? De ver Sí, una sí, disciplina detrás de otra. eso es. Y bueno, ya dices que empezaste muy pequeñita con el pádel, con qué, 8 o 9 años, por ahí. Sí, empecé con 9 años, Mm. después de haber hecho varios años de natación, porque yo en principio tenía un problema en la espalda y no me recomendaban hacer este tipo de deportes unilaterales, pero luego pues mis padres empezaron a jugar un montón y fue como imposible evitar que yo empezase a jugar también. Por aquel entonces el pádel no tenía la popularidad que tenía a día de hoy. ¿Cómo fueron esos principios con el pádel? Pues mira, nosotros pasábamos los fines de semana en un club social, Mm. típico club como de campo muy grande que tenía todas las actividades para hacer deportivas, no deportivas, o sea, pasábamos allí todos los días enteros y hicieron una pista, construyeron una pista de pádel. Y claro, mi padre que estaba muy vinculado con la gente de allí, pues haciendo o sea, otras actividades, otros deportes, empezó a jugar y claro, como yo era muy pequeña, pues a veces tenía que ir con él, aunque no quisiera. Entonces empecé a jugar como fuera de la pista, dándole contra la pared y demás, hasta que mi padre ya pues se dio cuenta de que yo tenía ganas y jugábamos, pues eso, cuando él acababa de jugar me metía yo un rato con él. Y así estuvimos un tiempo, hasta un año o así, hasta que ya mi madre también se animó a dar clase en otro sitio junto a mi padre y ya nos apuntamos todos y ahí fue. Y bueno, imagino que al principio era pues todo, claro, diversión, a pasarlo bien, un deporte que te llama, que te gusta. ¿En qué momento empiezas ya un poquito a darte cuenta de que se te da bien y que puedes competir a un nivel relativamente alto? Pues a ver, esto lo he reflexionado un poco con los años, pero lo que yo hacía fuera de la pista, dándole contra la pared era difícil porque la pista tenía como, pues ponle, serían 2 metros de Hmm. cemento y yo me ponía fuera de esos 2 metros de cemento, que era arena, en plan tierra, que no botaba bien mi pelota, y peloteaba dentro de esos 2 metros. O sea, yo sin haber jugado nunca, o sea, yo no había practicado nunca tenis ni nada por el Hmm. estilo. O sea, ahí yo sola como que ya empecé a jugar. Entonces tuve suerte que el sitio donde fuimos a tomar clase por primera vez, que es el Club Amanecer de Alcorcón, tenía ya una escuelita de gente con bastante nivel y gente vinculada a la competición. Entonces yo mi primera clase de pádel la di con Ale Galán, Anda, con Ale mira. Galán también muy pequeño y con otros dos chicos que bueno, ahora ya no siguen jugando, pero han competido durante muchos años a nivel de menores y a nivel profesional. Entonces, claro, entre nosotros nos retroalimentábamos Hmm. muchísimo y en un año ya empecé a dar como el salto a la competición a nivel de Madrid y a nivel de algún torneo, salía a algún torneo fuera. Me acuerdo en uno que fui a Bilbao. Ese primer año fue así como muy light, pero enseguida pues hice buenos resultados y al siguiente año ya competí todo el circuito de menores.
Es decir, que ya de primeras había un talento ahí que innegable, ¿no? Y ¿en qué te dabas cuenta, no sé, que tenías más facilidad a la hora de aprender cosas o de, no sé, algún Pues aspecto yo en el creo que tú notarás que... que yo era bastante visual, como que, o sea, lo que nos dimos cuenta es que después de un año tomando clases jugábamos todos igual que nuestro profe, que la verdad que tuvimos un primer profe muy bueno, que eso siempre ayuda, y sabes, como que él técnicamente era muy bueno, entonces nosotros le copiábamos mucho visualmente y técnicamente aprendimos a dar todos los golpes muy rápido. Entonces eso nos ayudó pues a mejorar muy pronto, porque al final cuando eres muy pequeño, si la técnica la fijas bien, enseguida puedes mantener más volumen de bola, puedes mejorar, puedes jugar más fuerte. Entonces, eso yo creo que fue un poco la clave. Y además lo que comentabas, esos mini entrenamientos ahí con arena que serían difíciles, lo que decías, eso, bueno, al final la dificultad lleva a aprender relativamente rápido, ¿no? Sí, claro, yo tenía como que mantener la bola dentro de esos 2 metros sin haber tenido ni idea. O sea, a mí mi padre me compró una palita chiquitita, o sea, que claro, de hecho cuando llegué al club la gente me miraba en plan, ¿cómo puedes jugar con una palita chiquitita? Nadie jugaba con eso. Y pues sí, yo creo que ahí agarré un poquito de control y eso me ayudó también. Y luego ya, ¿en qué punto ves tú que puedes llegar a ser de verdad profesional? Que te puedes dedicar a ello. Bueno, la verdad es que yo en menores tuve una carrera bastante exitosa. Desde los primeros años que competí ya ganaba muchos torneos, o sea, fui 5 veces campeona de España, 5 veces campeona del mundo. Y la verdad es que, por ejemplo, entrené pues, en este club que te digo durante 4 o 5 años, pero ya a partir del tercero lo compensaba entrenando en otro sitio con una academia un poquito más top, con jugadores profesionales, o sea, entrenaba con Cata Tenorio, con Valeria Pavón, con Martincho, que esos también fueron unos de mis entrenadores más importantes porque ahí pues eso dimos un poco el salto de ser un poquito más pequeña a pues entrené con ellos, no sé, desde los 13 hasta los 16, ya a un nivel bastante más alto. Y luego tuve mucha suerte porque me fichó la Fundación DAM con 16 años y me becó para entrenar con uno de los mejores entrenadores del mundo del pádel, que es Jorge Martínez, y con unas facilidades increíbles porque entrenábamos en clubs con unas instalaciones top, como podía ser la finca. Teníamos entrenamientos de mucha calidad, el nivel del grupo era muy bueno, hacíamos físico, que en esa época no todo el mundo hacía este trabajo de gimnasio y físico y tal. Entonces creo que eso para mí fue una suerte, la verdad, una gran ayuda, porque en ese momento el pádel pues no es tan profesional como ahora y menos a nivel de menores. Entonces yo creo que nunca, o sea, nunca tomé una decisión como de ser profesional, sino que la vida, por así decirlo, me llevó Sí. a ello, pero yo siempre tenía muy claro que quería seguir porque me iba bien y porque yo disfruto mucho de competir, soy una persona muy competitiva, quería por lo menos intentarlo, pero siempre tuve muy claro porque, y lo que decimos en esa época el pádel no es lo que es ahora, que también quería seguir estudiando. ¿Sabes? O sea, yo compaginé muchos años la universidad con mi carrera profesional como jugadora. Sí, precisamente te quería preguntar por ello, por tus años como estudiante de bioquímica en la Complutense. ¿Cómo fue esa combinación de ser ya una deportista de élite y estudiar una carrera que imagino que sería exigente? Sí, a ver, la verdad yo siempre he sido bastante bueno estudiante, en el sentido de que se me daba bien estudiar y también que no me costaba como hacer el esfuerzo de, pues bueno, tener que ponerme a estudiar en ratos o organizarme de una manera que me diese tiempo a todo. Es verdad que fue una época dura porque, pues por ejemplo, había días que yo iba a la universidad muy pronto por la mañana, después me recogía mi madre o cuando ya tenía coche pues me iba a entrenar a mitad de mañana, comía en el coche de vuelta a la universidad porque tenía prácticas y salía de la universidad tarde, ¿sabes? Y tenía que ir a casa y hacer pues, lo que me tocase, estudiar, trabajos o lo que sea. Fue una época dura, pero también creo que esa ha sido clave en mi carrera en general porque me hizo adquirir una responsabilidad de tener que cumplir con todo, que es verdad que cuando yo terminé la carrera hice una reflexión y dije, joder, el esfuerzo ha valido la pena, o sea, muy orgullosa de esos años de renunciar a hacer otras cosas, porque por supuesto Claro. me encantaría haber tenido más tiempo libre y haber hecho más cosas, pero bueno, hay tiempo para todo y creo que, o sea, desde mi punto de vista, es un esfuerzo que hay que hacer. Quizá no siempre, o sea, hay que hacer una carrera, pero seguir formándote Sí. y como persona, aparte del deporte, para mí es súper importante. Sí, al final para un deportista profesional el tener una salida más allá del deporte cuando lo deja
Esto lo hemos hablado en alguna entrevista. Al final la carrera de los deportistas profesionales acaba relativamente pronto. Pues depende del deporte, pues a lo mejor con 35 o 40 años ya lo tienes que dejar. Y sí que hay deportistas que lo pasan mal en ese sentido, que no tienen una formación específica y que no saben muy bien cómo orientar esos años después de la carrera profesional. En tu caso ya tienes ahí algo. ¿Cómo te ves enfocando eso, tu futura carrera después del pádel? Pues mira, recogiendo eso, el otro día tuvimos una charla. Bueno, yo estoy dentro de la Asociación de Jugadores Profesionales, o sea, dentro de la Junta Directiva. El otro día organizamos una charla con Almudena Cid que habla sobre este tema, de cómo encaminó ella bueno, nos cuenta un poco su carrera deportiva y cómo encaminó su retirada, y la verdad que me pareció una verdadera crack, o sea, con una capacidad de mirar al futuro y de aprovechar oportunidades brutal. Y justo, o sea, yo no tengo muy claro qué quiero hacer después, en el sentido de que creo que todavía me quedan unos años de competir, por lo menos, no sé, 4 o 5 años sí que me doy. También depende de un poco del cansancio, sobre todo mental, Claro. porque estas temporadas están siendo muy duras. Es verdad que a mí la bioquímica, o sea, mi carrera me gusta mucho, a mí las ciencias me gustan, pero es verdad que después de haber terminado bueno, después de la carrera he hecho un máster en análisis sanitarios también, que lo terminé hace poco, pero o sea, todavía me siento como un poco desconectada, ¿sabes? Sería un cambio de vida como muy radical, pasar de ser una deportista y viajar por todo el mundo a trabajar, no sé, 8 horas en un sitio. O sea, me gusta, pero no es donde más me veo. Sí que me veo más vinculada al pádel en algún sentido y todavía no sé en cuál. Por ejemplo, yo también soy técnica, trabajo con la Federación Madrileña, con los niños, como coach, y es un tema que me gusta, pero también pienso que necesito más formación, quiero decir. Quizá necesitaría, pues bueno, empezar a trabajar con un entrenador y formarme un poquito más, y quizá poder ser entrenadora. Eso es una cosa que me llama la atención. También me gustaría poder estar vinculada al pádel de otra manera, quizá, no sé, por ejemplo, a mí el tema de los reglamentos, las normas y tal me gusta mucho, pues quizá dentro de una federación, pero bueno, son ideas así un poco al vuelo que quizá tengo que desarrollar un poco en estos próximos años para encaminarme hacia una u otra. Pero es verdad que me siento afortunada por tener varias opciones. Sí, al final sí hay opciones y hay oportunidades, hay conexiones también. Al final estás dentro del mundo del pádel. Si quieres seguir en él, bueno, pues conoces a gente, tienes experiencia, Claro. lo has dicho como entrenadora, como monitora, que bueno, lo decías, tienes formación. Ahora de hecho eres entrenador asistente, si no me equivoco, en categorías inferiores en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo es ese rol y cómo han ido también esos años como entrenadora? Pues mira, justo cuando terminé la carrera estuve, creo que fue un par de años trabajando como monitora en un club, y sí que me gusta enseñar, pero es verdad que me gusta más a un nivel competitivo. O sea, yo me siento más cómoda en ese nivel porque es donde tengo más experiencia. Entonces, por ejemplo, cuando trabajo con los menores, yo soy parte del cuerpo técnico de la Federación Madrileña. Tenemos a la cabeza al seleccionador, que es como nuestro jefe, que la verdad es un entrenador que tiene muchísima experiencia y que a mí me gusta mucho porque aprendo mucho de él. Y dentro del cuerpo técnico somos 7 en total, y los compañeros también es gente que lleva muchísimo tiempo dentro del pádel y que son grandes formadores. Y la verdad es que a mí me gusta mucho porque veo el pádel desde otra perspectiva, es decir, desde fuera de la pista, desde una perspectiva pues también de niños, que hay que enfocarlo de una manera diferente, y aprendo mucho. La verdad es que cuando vamos con los niños son fines de semana muy duros porque estamos todo el día en el club y son fines de semana muy exigentes, y además que desde fuera de la pista se sufre muchísimo más que Sí, dentro, cuando juegas. pero sí, pero me ayuda mucho eso, a entender un poco cómo se ven las cosas de fuera, aprender a comunicarme mejor. Al final los niños también son más complicados, cómo llegarles, cómo hacerles entender que tienen que, pues eso, disfrutar, porque al final no dejan de ser niños, Claro. están compitiendo, pero hay que enfocarlo también desde un disfrute, porque si no te quemas enseguida. Y la verdad es que a mí me ayuda mucho, o sea, me da como otra perspectiva, y he descubierto con los años, porque ya llevo desde 2020 con ellos, que me aporta cosas también muy buenas para mi experiencia propia como jugadora. Sí, al final os retroalimentáis, ¿no? Enseñas tú a los niños y los niños de alguna manera también
te hacen replantearte cosas, ¿no? A lo mejor. ¿En qué rango de edad trabajan más o menos con los niños o son muchas edades distintas? Bueno, una de las fechas principales que tenemos durante el año con este trabajo es el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que vamos con el equipo de Madrid, y ahí se compite desde infantil hasta junior, o sea, desde 14 hasta 18. Pero es verdad que también acompañamos a sus torneos de menores en su circuito nacional y ahí tenemos todo el rango de edad, desde Benjamín hasta Junior. O sea, podemos trabajar un poco con lo que toque o con lo que haga falta, porque estos son como un poco más bajo demanda. Quien necesita ayuda, pues te pide y tú te sientas, que también es un trabajo súper difícil, porque hay veces que yo, que estoy un poco más desconectada de este mundo de menores, a veces que me tengo que sentar con niños que no conozco, que no he visto nunca jugar, contra gente igual que no conozco, entonces, bueno, es un trabajo complicado. Y yo, que soy súper responsable, pues también me gusta hacerlo bien, entonces al final es un trabajo exigente. Aquí hemos intentado tratar ese tema, el de la formación en diferentes deportes, desde diferentes perspectivas. En el caso del pádel, ¿cómo ves que ha cambiado la formación de niños que empiezan a jugar con respecto a cuando empezabas tú? Bueno, yo creo que el tema de la formación, bueno, el tema en general del pádel es que está creciendo muy rápido y se necesita que entre más gente y quizá entra gente que no está, Ya cualificada a no lo voy a mejor lo decir suficiente, ¿no? perfectamente cualificada Ya. como para formar menores. También es verdad que es lo de siempre. Los niños se ven como que el circuito crece mucho, ahora hay un circuito, uy, se me va, hay un circuito profesional también de menores, entonces como que los niños se están centrando muchísimo en competir y en los resultados y se están olvidando un poco de crear una buena base, porque al final, pues eso, cuando tienes 10, 12, 14, 16, tienes que formarte, porque si no, luego cuanto más mayor seas, esa etapa es más difícil. Quiero decir, hacer cambios, por ejemplo, técnicos es mucho más difícil cuando eres más mayor. Claro. Entonces, claro, hay que saber un poquito separar cuándo me toca formarme y mejorar y quizá dar algunos cambios importantes en mi forma de jugar para luego recoger, ¿sabes?, los frutos años después compitiendo y no centrarse tanto en obtener resultados cuando eres muy pequeño. Porque al final también luego los niños depende mucho cuando se desarrollen, cuando maduren. Claro. Para mí el pádel sigue siendo un deporte de madurez y hay niños que maduran con 14, otros con 16, con 13, con 17. Entonces, bueno, creo que hay que cuidar esa etapa muy bien y que eso está, pues eso, en un poco, los niños no lo entienden hasta que no son más mayores, está un poco en el lado de los padres y de los formadores y de los entrenadores que tienen que ser conscientes de esto. Sí, lo que decías que al final cada jugador o jugadora lleva su tiempo de eso, de madurez, de crecer, de entender el juego, de crecer físicamente. Y bueno, y ahí hay, digamos, muchas piezas que son las que tienen que encajar para que todo vaya bien, ¿no? Sí. Entramos ya en lo que es tu carrera. Ya hace años que estás adentrada en el circuito profesional. Antes de adentrarte y llegar ahí a establecerte ya como profesional, ¿cómo fueron esos años previos? Ya una vez, digamos, acabas tu etapa, entre comillas, formativa y ya empiezas a intentar a entrarte en la élite. ¿Cómo fueron esos años hasta llegar ya a sentarte? Bueno, pues fueron difíciles. Yo tuve un par de años complicados porque al final, lo que te he dicho antes, yo venía de una etapa en la que había ganado muchísimas cosas muy importantes y luego llegué a este circuito profesional ya no solo a nivel internacional, sino a nivel de Madrid, por ejemplo, cuando yo daba ese salto, o sea, yo con 18, 19 había un circuito en Madrid muy fuerte donde competían muchas jugadoras profesionales y yo llegaba a los torneos y no ganaba ningún partido. O ganaba uno y me eliminaban al siguiente de una manera aparte fuerte, ¿sabes? No sé, con resultados abultados. Entonces yo no entendía qué pasaba. Entonces fue un cambio muy radical. Pues como toda jugadora, pues hasta que maduras, entiendes, entrenas mejor, entiendes qué tienes que hacer mejor, cómo tienes que competir de una manera pues más tranquila, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, también tengo un carácter muy fuerte, entonces al principio me enfadaba mucho, no lo entendía, pero y como todo, pues llega, ¿sabes? Si insistes, yo, por ejemplo, soy, pues lo que te he dicho, soy como muy responsable, yo no me salto un entrenamiento nunca, hago todo lo que está en mi mano,
que luego después en la competición dentro de la pista me saldrá mejor o peor, pero yo en el día a día soy como muy constante, entonces al final pues llegó la evolución y llegaron los mejores resultados. Pero lo que te digo, o sea, al final todas las jugadoras tienen que pasar por esa etapa. Yo salí de menores y tuve que jugar previas y tuve que jugar en Madrid primeras rondas y perder, hasta que luego, pues 3 o 4 años después, conseguí ser número 1 de Madrid. ¿Entiendes? O sea, bueno, pues, o sea, incluso he sido campeona de Madrid 3 veces y la primera vez fue hace 4 o 5 años nada más. ¿Sabes? Yo tengo 30, o sea, con 25 y te estoy hablando de que llevo compitiendo en Madrid a este nivel desde los 17, ¿sabes? O sea, bueno, hay que ver un poquito más a largo plazo, que al final si insistes y trabajas bien se consiguen todos los resultados. Igualmente en el circuito internacional, pues eso, estuve un par de años jugando previas hasta que ya me pude colar en el cuadro y mantenerme ahí. De momento no he bajado de cuadro. Es verdad que esta temporada ha sido creo que la peor a nivel profesional, o sea, el peor ranking, pero yo, por ejemplo, siempre cuando acabo la temporada hago una reflexión. Es verdad que es mi peor ranking profesional, pero creo que ha sido un año de crecimiento muy fuerte. Me siento jugando casi mejor que nunca, con una madurez como nunca. Entonces, bueno, pues el número es el que es en el ranking, pero si yo como jugadora siento que sigo mejorando, pues lo que te digo, voy a seguir insistiendo porque seguro que va a llegar un momento mucho mejor. Ranking que, si no me equivoco, ahora mismo es el 45. Sí, Que bueno, que para ser el peor ranking en un tiempo ya, no, sí, no, sí. está, no está nada mal. Vamos a ponerlo sí, sí, entre comillas, por supuesto. Bueno, el pádel al final tiene el factor de que es un juego que se juega por parejas y a lo largo de estos años has tenido varias. ¿Cómo de importante crees que puede ser el hecho de establecer una pareja entre comillas fija o de larga duración para poder plantear temporadas y plantear un poco proyectos, digamos, de torneos y demás? Pues yo sigo siendo de la opinión de que los proyectos a largo plazo son los que mejor funcionan. Es verdad que hay que tener paciencia porque al final ajustarse con alguien que no conoces es difícil, y sobre todo en estas últimas temporadas que estamos viajando tanto y compitiendo tanto es muy difícil porque antes teníamos más tiempo para entrenar juntas, como para intercambiar opiniones, para ajustar el equipo, para jugar otros torneos que no eran, entre comillas, tan importantes. Podríamos jugar en Madrid antes de ir a competir pues en los circuitos profesionales. Y ahora esto es muy difícil porque, de hecho, con mi compañera actual, con Sofi, empezamos a jugar y habremos competido todos los meses que llevamos jugando juntas un montón y habremos entrenado 3 veces juntas, ¿entiendes? Eso es difícil, no es lo mismo ajustarse y sacar conclusiones de partidos de competición que pues entran muchas cosas más a jugar que no es ella y yo, ¿sabes? Que entrenar y hacer, pues eso, no sé, una estructura, ver qué funciona mejor, practicarlo en el tiempo. Entiendo que eso, que yo sigo creyendo en los proyectos, pero es verdad que también con cómo está el circuito, cuando las cosas van muy, muy, muy mal, las decisiones para mí no hay que postergarlas, porque si Ya. no, al final acabas compitiendo en una mala situación, ya no porque tu compañero no rinda bien, sino porque a lo mejor la confianza en el equipo, en el proyecto no está, y eso siempre se nota. También creo que soy de la opinión, aunque a mí me cuesta muchísimo, que somos jugadoras profesionales y que tenemos que ser lo suficientemente profesionales como para meternos en una pista con alguien que no estamos al 100% bien, por lo Ya. que sea, y poder rendir. Pero creo que, bueno, sobre todo en el pádel femenino somos mucho más emocionales que en el masculino, y estas cosas se notan muchísimo. O sea, tú cuando ves un partido y de repente hay un resultado raro y lo estás viendo y estás viendo a las jugadoras, más o menos puedes intuir qué cosas están pasando. Ya. Entonces, bueno, es difícil. Creo que esto es una de las cosas que el pádel tiene que adquirir ahora, este tipo de profesionalidad en este sentido, porque es verdad pues que hasta hace no muchos años las jugadoras hemos sido, la verdad, siempre muy profesionales porque nos hemos tenido que ganar nuestro lugar en el mundo del pádel y hemos tenido que apostar y dejar todo lo que teníamos haciendo grandes esfuerzos desde la número 1 hasta la número 50, 100 para que este deporte creciese a nivel femenino, porque no hemos tenido muchas oportunidades. Pero bueno, tenemos que ser, para mi gusto, tenemos que ser un pelín más profesionales, que cada vez se está siendo mucho más profesional. O sea, yo veo entrenar a las niñas cuando ahora tienen 15, 16 años, no tiene nada que ver que cuando yo tenía 15, 16 años, o sea, vienen mucho mejor preparadas
y más conscientes de este tipo de cosas, pero bueno, aún queda un camino que recorrer y para poder compararnos con deportes mucho más grandes. Claro, al final también es un círculo, es toda una maquinaria. Cuantas más facilidades tengáis, cuanto más sencillo sea el poder, no sé, combinar torneos con entrenamientos, con poder asentar un poco más los proyectos y demás, pues Sí. más fácil será profesionalizar y que vosotras también, bueno, pues que estéis a gusto, que podáis mantener esos proyectos, esas parejas más tiempo. Pero claro, es que estaba viendo antes el listado de torneos que ha jugado este año, es que es un constantes viajes, constantes torneos. Más allá de lo que es la pista, ¿cómo podéis trabajar esos, no sé, con tu pareja? ¿Veis vídeos a lo mejor de partidos? ¿Cómo podéis trabajar más allá de la pista? Sí, por ejemplo, bueno, mucho trabajo psicológico también, mucho diálogo, porque, pues eso, o sea, normalmente se juzga mucho a la otra persona sin conocer su opinión, a ti te parece que está pasando una cosa que por su cabeza no está Ya. pasando. La comunicación es súper importante para entenderse y poner todo encima de la mesa. Y yo, por ejemplo, sí que soy una jugadora que me gusta ver mis partidos después, porque las cosas dentro de la pista mientras estás compitiendo con las pulsaciones altas se ven muy diferentes de cómo se ven fuera o cómo se ven con perspectiva después de haber pasado varios días. Para mí eso es importante y sí, quizá pues eso, yo pondría como número uno la comunicación, que de hecho creo que es muy importante y que yo en mi carrera, por ejemplo, no... Hay momentos importantes de mi carrera profesional en la que no he comunicado bien y por eso hay veces que ha habido proyectos que no han salido como deberían salir. Pero bueno, hay que aprender de todos los errores. Creo que es el aspecto más clave, aparte de, obviamente, pues técnico, táctico, físico, o sea, todo esto lo damos por hecho, pero la comunicación en el pádel es crucial porque al final es un deporte muy diferente. Estamos acostumbrados a ver, no sé, el tenis individual, pues tú contigo mismo te gestionas Sí. de una manera muy diferente que con un equipo, por ejemplo, que son 5 11 los que sean, que con dos. Es como si tuvieras una pareja, o sea, es como una pareja encima profesional, pero con un aspecto emocional también muy fuerte, porque al final somos personas que vivimos cosas y que competimos dentro de la pista juntas. Entonces, bueno, para mí es uno de los deportes más complicados. ¿Cómo se vive más o menos ese calendario, ese año completo de torneos, de viajes? ¿Cómo se vive en general? Bueno, yo la verdad es que me siento como, a ver, a veces me agobio con tantos viajes, pero a mí me gusta, yo lo estoy viviendo bien. Cuando estoy fuera de casa tanto tiempo, pues obviamente la última semana, cuando estás en una gira de 3, 4 semanas, se hace un poco largo y quieres volver, pero yo lo llevo bien, los viajes los llevo bien, intento pues también hacer cosas diferentes, sobre todo este año creo que eso me ha sumado mucho, pues cuando terminas la competición, por supuesto, sigues entrenando y llevando tu rutina normal, pero bueno, pues si estás en una ciudad, te vas a hacer turismo, sales un día a cenar, buscas, sobre todo a mí lo que me ayuda es buscar tiempo para mí, porque una de las cosas que nos pasa, o por lo menos yo lo que más noto cuando estoy fuera, estamos siempre como un montón de gente, de hecho convives siempre con tu compañera, dormimos juntas todo el rato, entonces claro, es como que necesitas tu tiempo para ti. Pues hay veces que, no sé, pues te bajas a la piscina y estás 3 horas leyendo sola, ¿sabes? Buscar un poquito de ratos o pues eso, para llamar a casa Sí, tranquilo, desconectar un poco sí, del eso es. pádel, del mundo profesional. Bajar un poco las revoluciones, porque es eso, cuando estamos de torneo también estamos todo el rato haciendo cosas. Si no estamos entrenando, estamos viendo partidos y si no, estamos con gente y es todo el rato como un montón de cosas. Y bajar un poquito, sí, el ritmo es importante. Ahora mismo, ¿qué objetivos tienes principales a corto y a medio plazo en tu carrera? Bueno, por ejemplo, este año sí que me gustaría hacer un buen año de resultados y subir en el ranking. La verdad, poder acercarme si puedo a estar cerca de las 16 mejores parejas. Eso como así a nivel de resultado. Pero como te he dicho antes, yo siempre tengo muchos objetivos personales en el sentido de mejorar mi rendimiento. Este año quiero mejorar físicamente. Creo que el año pasado mejoré mucho, pero quiero seguir mejorando en ese aspecto y con el equipo hemos hablado que esto nos va a ayudar mucho.
Y luego a nivel mental, por ejemplo, también tengo algunos objetivos muy fuertes porque, como te he dicho antes, yo tengo un carácter fuerte y a veces pues me enfado y eso Hmm. me pasa factura, sobre todo, o sea, no es siempre hacia la otra persona, es muchas veces hacia mí y eso me hace rendir peor. Creo que a final de temporada estaba muy bien con este aspecto, así que esos dos serían como mis objetivos principales. Y luego, nada, o sea, yo también es lo que hablábamos antes, es difícil mirar el ranking y la gente se fija mucho en esto y tal, pero yo me siento que sigo mejorando, entonces seguir en esa dinámica de aquí a que sienta que no quiero competir más, que no todavía no he sentido en ningún momento de decir, uff, voy a darme un año más y tal, o sea, yo me Sí, que siento lo ves bien. lejos todavía, entre comillas. Sí, lo veo un poco lejos. Y bueno, pues otro de los objetivos, como hemos hablado antes, ha sido pues eso, enfocar un poco mi después Hmm. de jugadora, qué quiero hacer, quizá pues, no sé, hablar con gente y empezar a organizarlo. Lo que pasa es que, bueno, lo veo todavía como lejos, como te he dicho. El pádel ahora mismo es un deporte que está teniendo, que tiene mucho recorrido en España ya, que también vemos gente de mucho nivel en Argentina. Yo creo que son los dos países que más, que más tradición tienen de pádel y que más jugadores de alto nivel sacan. Eh, ¿Estás viendo crecimiento, tú que estás viajando mucho, que bueno, que cada vez van apareciendo jugadores y jugadoras de otros países que se van asentando en el ranking? ¿Ves que está habiendo crecimiento y puede haber más crecimiento en ese sentido fuera de esos países? La verdad es que el pádel está creciendo Mm. muchísimo. Es verdad que la Federación Internacional tiene como su objetivo principal que el pádel sea olímpico lo antes posible. Entonces, al final, pues está habiendo torneos, pues no sé, en todo el mundo. Pero creo que, o sea, desde dos perspectivas. El pádel en general, creo que hay que cuidar un poco el pádel base porque al final no sirve de nada solo jugar un torneo, me lo invento, en China si luego los niños chinos no empiezan a jugar, porque dentro de 10 Ya. años necesitamos recambio. Y en principio todos los jóvenes que están viniendo son españoles, que es donde está, pues eso, la mejor cantera, el mejor circuito y tal. Creo que hay que cuidar un poco ese pádel base fuera, o sea, Mm. empezar a concienciar a la gente de que de que formar niños. Creo que es muy importante para esto, como hemos hablado antes, que se formen técnicos fuera, porque en Europa sí que quizá hay algunos países como, bueno, España, Francia, Italia, quizá un poco en el norte también ya hay técnicos y hay escuelas y hay formación, pero fuera de Europa y un poco Sudamérica no hay mucho, entonces lo primero es formar técnicos para que puedan empezar a formar a gente en el pádel, ya sean niños o adultos, jóvenes o lo que sea. Eso falta un poco. Y luego también a nivel profesional, hay que tener cuidado porque al final el pádel está creciendo muchísimo, muy rápido. Eh, los torneos todavía no son muy rentables. Ya. Quiero decir, hay que encontrar un promotor que quiera apostar de cara a largo plazo porque en los primeros años no va a obtener ningún beneficio. Y al final los jugadores siempre apretamos para que las cosas sean mejores, queremos cobrar más, queremos jugar en mejores condiciones, queremos ganar más de las marcas y al final tenemos que hacer entre todos que sea todo sostenible para que esto pueda crecer de una manera sostenible, como he dicho antes, porque si no, el pádel es muy atractivo, creo que es un deporte diferente a otros y que puede llamar mucho la atención en mercados internacionales y meternos a competir con otros deportes de aquí a unos años, pero si de repente queremos explotarlo todo en los primeros 5 años, podemos cargárnoslo Ya. entre nosotros mismos. Entonces creo que hay que cuidar un poco todo eso, un poco a nivel de crecimiento del pádel en general como deporte, porque al final es eso, yo lo que veo cuando salgo de aquí es que todos los técnicos que hay por el mundo son españoles, españoles o Mm. argentinos o que están por el mundo repartidos haciendo que el pádel crezca, pero bueno, creo que en eso hay que apostar un poquito y luego a nivel profesional tenemos que ser conscientes de lo que es nuestro deporte y que tenemos que cuidarlo. Sí, ahora mismo yo lo veo como un deporte que cada vez hay más gente que lo consume por ocio, un deporte que yo diría que a nivel global se juega mucho por eso, por ocio, pero que sí que es verdad que a nivel profesional tampoco acaba de haber ese tirón de gente bueno, que sí que va progresando, pero que no hay mucha gente de esa que lo consume por ocio
bueno, que vaya evolucionando en gente que intenta trabajarlo para llegar a ser profesional. Con lo cual, bueno. Ya, es que sí, es difícil. Por ejemplo, este año en Europa, o sea, los torneos han sido increíbles, o sea, porque a partir del viernes se llenan todos los Claro. pabellones y está súper bien. En Sudamérica el ambiente que hay cuando vamos a Argentina, Chile, Paraguay, o sea, es increíble de verdad. Y eso durante la semana, o sea, la gente sigue muchísimo el deporte y cuando va a su país llena las gradas y es increíble, pero sí que es verdad que en otros sitios pues nos falta que conozcan el deporte, ¿sabes? Por ejemplo, en Middle East nos cuesta, Ya. queremos abrir cosas en Asia y la gente está jugando, pero todavía como venir a comprar una entrada para ver un circuito profesional no está todavía muy desarrollado, entonces, bueno, pues poco a poco. Ahora lo comentábamos antes fuera de cámara, estás a puntitos, bueno, estás ahora empezando con temas de gimnasio y demás y estás relativamente a punto de empezar tu pretemporada. Ya me has dicho antes tus objetivos, ¿te atreverías con un pronóstico de aquí a un año? ¿Cómo vas a estar? Complicado, Wow. ya sé que es complicado, pero... Me encantaría, por ejemplo, a nivel de ranking, Hmm. estar dentro del top 30. Eso me encantaría. Es difícil, pero sí, de la 35 para arriba me gustaría bastante. Pero bueno, que es lo que te digo, que hay que relativizar Claro. un poco el tema del número y del ranking porque no todo depende de mí. Quiero decir, Hmm. las competiciones no todo depende de mí, de mi compañera, de mi equipo, de las otras que también me quieren ganar siempre, de los cuadros, de las lesiones. O sea, hay cosas que no puedo controlar, así que bueno, te pongo este objetivo, pero entre comillas. Este año has ganado 4 torneos, si no me equivoco, ganar algún torneito más, ¿no? Por ahí. Sí, la verdad es que estos Pip Silver que gané, Hmm. la verdad me dieron un empujoncito porque lo que te digo, el circuito está muy, muy duro. Entonces, cuando encadenas varios torneos que, pues bueno, por X o por Y, porque te toca un partido muy difícil, porque pierdes un partido 7-6 tercero, si no encadenas victorias, al final la confianza pues baja un poco. O sea, ganar siempre es importante. Entonces, en estos torneos como que juegas un montón de partidos, ganas partidos y compites de otra manera y a mí me ha servido. Hmm. O sea, obviamente pues por tema de puntos también, pero un poco por tema de pues eso, de racha y de Sí, confianza, la verdad. de ritmo de competición, ¿no? Ya de cara luego a torneos más grandes, que si no me equivoco, este año en los 4 majors tu mejor resultado ha sido octavos de final. Ujú. Ahí, bueno, imagino que el objetivo también es dar un saltito más y intentar llegar a rondas finales en torneos de este tipo. Aunque evidentemente Claro. imagino que son los más complicados, hay muchísimo nivel. Sí, claro, o sea, al final yo también lo que muchas veces me marco porque creo que la gente, esto por ejemplo a nivel de aficionado cuesta mucho entenderlo, es la regularidad. Hmm. O sea, está muy bien hacer muy buenos resultados, pero no sirve de nada hacer, pues te pongo, unos cuartos en un major si luego en el resto de torneos Ya. no has ganado ni un partido. Y eso a nivel aficionado es muy difícil de entender porque te ven como, va, venga, cuartos de major, ahora ya tienen que hacer cuartos en todos los torneos, pues no. Esto es muy difícil, o sea, el circuito es muy duro, se cambian mucho las condiciones, somos personas, no siempre Claro. estamos en el mejor momento, ni físico ni emocional, ni de motivación, ni, bueno, nos afectan todas las cosas como a cualquier persona normal. Y entonces yo valoro muchísimo la regularidad. Sí, al final, claro, dentro de esa regularidad es normal tener subidas y Mm, bajadas, picos más altos, sí. picos más bajos. No, Sí, no sé, mantener no, el nivel, porque, hmm, por ejemplo, o sea, es lo que te decía, o sea, yo pierdo un partido y el aficionado ve que he perdido el partido, pero si no lo ve, no sabe el nivel que he ya. jugado. O sea, puede ser que las otras hayan jugado mejor que yo y que no haya sido culpa mía perder el partido. Hmm. ¿Sabes lo que te digo? O Sí, sea, sí, sí. este tipo de reflexiones. Y por ejemplo, a nivel de forma, claro, dices que intentas mantener una regularidad, pero no sé si a nivel táctico con tu equipo te planteas como tener picos de forma concretos o si intenta trabajar para eso, para mantener más o menos una regularidad, eso, física, mental, etcétera. Bueno, ahora con la pretemporada el objetivo es meter mucha carga para llegar muy preparados al primer Hmm. torneo. Quizá, o sea, el primer torneo hay que llegar bien, pero bueno, quizás si el primer torneo estás todavía ahí un poco justo, no pasa nada, porque también es lo que hablabas tú antes, el ritmo de competición es importante, entonces aunque hayas llegado súper bien preparado a nivel de entrenamiento, pues competición en el primer torneo todavía te falta.
porque además el primer torneo es súper pronto, es en febrero. Pero sí, quizá es mantener el nivel y seguir creciendo durante la temporada. Por ejemplo, a mí me parece muy importante, pues eso, cuando estamos encadenando muchos torneos seguidos, que no tenemos tiempo como de entrenar y de mejorar cosas, mantener el nivel. O sea, eso es realmente complicado porque los entrenamientos que hacemos durante las giras o durante los torneos no son tan específicos como los que hacemos cuando estamos en casa en nuestra academia. Entonces, quieras que no, sabes, eso hay que valorarlo. Mantener el nivel y seguir compitiendo y mantener la forma es importante. ¿Esos bloques de entrenamiento de pretemporada cómo son más o menos? ¿Entrenas todos los días? ¿Hay algún día a la semana de descanso? ¿Cómo lo planteáis? Pues esta pretemporada lo que vamos a hacer va a ser entrenar de lunes a sábado, pádel y físico. De lunes a jueves, viernes entrenamos doble turno de pádel y 2, 3 días a la semana también doble turno de físico y descansamos el domingo. O sea, son 4 o 5 semanas muy duras porque además entrenamos de pádel, el turno principal lo entrenamos de 2 horas, normalmente nosotros entrenamos hora y media, lo hacemos de 2 horas como para aprovechar bien el tiempo y pues eso, meter más carga, porque la realidad, uno de los cambios que también he visto yo de hace 2, 3 años ahora es que los partidos son mucho más igualados, la intensidad es mucho más alta y la duración es más larga. O sea, antes casi no jugábamos partidos de 2 horas o la intensidad de ese partido no era tan alta como ahora. A mí me parece importante como evolucionar también a nivel de entrenamiento y pues eso es un poco el plan que tenemos. El plan, imagino que con tu pareja también, ¿no? Planteáis las dos esa pretemporada juntas. Sí, la verdad es que, por ejemplo, yo ahora este año estoy en Madrid, bueno, yo vivo en Madrid porque soy de Madrid y mi compañera vive en Mallorca, pero yo, por ejemplo, con eso estoy como muy tranquila en el sentido de que confío en ella, sé que ella se va a planificar igual que yo, vamos a intentar juntarnos todo lo que podamos en pretemporada, pero bueno, como ya llevamos un tiempo jugando juntas, nos conocemos y estamos más o menos ya ajustadas. Y luego, pues lo que te digo, cuando empezamos a viajar estamos todo el tiempo Claro. juntas porque estamos de torneos y tal, así que bueno. Sí, os conocéis ya de sobra, imagino, claro, os mantenéis en contacto estas semanas y os vais contando un poco, ¿no? Cómo están siendo los Claro, entrenamientos, cómo va evolucionando la cosa sí, y ya empezar a plantear pues la sí. competición. Sí, también me parece muy importante que creo que eso, el pádel también está evolucionando mucho. O sea, sí que es verdad que yo creo que es muy positivo tener tu equipo completo compartido con tu compañera, quiero decir, o quizás sobre todo en el pádel tener el mismo entrenador y que sea alguien el que lleve la guía del equipo. Pero también yo, por ejemplo, con mi forma de ser y mi carácter necesito a veces darme espacio. Entonces yo creo que muchos jugadores, y de hecho creo que casi todos los tops, tienen un equipo propio, quiero decir. Ya, Porque además como puedes cambiar de pareja en cualquier momento, o sea, apostar todo a un equipo o a un entrenador y de repente deshacer el proyecto y quedarte sin nada es muy duro en mitad de la temporada cambiar todo tu equipo. Entonces creo que suma mucho tener a alguien que guíe al equipo o si son dos entrenadores que se pongan de acuerdo y que vayan todos en la misma línea, es súper importante, pero tener también tu espacio de decir hoy me apetece hacer un entrenamiento solo porque necesito hacer esto específico yo sola y darme un poquito de aire, porque lo que te decía antes, claro. estamos mucho tiempo juntos también. Es importante, o sea, a mí me parece eso bastante positivo. Sí, también al final dos cabezas piensan más que una y al final tienes otra opinión, ¿no? Más allá de tus entrenadores principales, digamos, y puedes valorar eso, diferentes opiniones, diferentes opciones y se forma un equipo, ¿no? Más grande, a lo mejor más sólido cuando está la pareja Sí, junta y se puede trabajar pues, un poquito mejor a lo mejor, ¿no? sí, o sea, el tema es entenderse, la Claro, comunicación, claro. la clave, lo que te he dicho antes. Bueno, ya para acabar, te lo he dicho antes también fuera de cámara, para que fueras pensando la respuesta a esta pregunta. Siempre acabamos con dos propuestas, que pueden ser dos, puede ser una si quieres, pueden ser tres, lo que quieras, de personas vinculadas al deporte, al mundo del deporte, que te gustaría que se pasaran por el programa. Pueden ser deportistas o pueden tener cualquier otro vínculo con el deporte, puede ser pádel o puede ser el deporte que quieras. Bueno, la primera que se me ocurre es una de mis mejores amigas, que es otra jugadora de pádel que se llama Lucía Sainz, que bueno, supongo que conocerás. Yo creo que ella te puede dar un punto de vista súper interesante porque es una jugadora más veterana, que ha sido número 1 y que igual lleva muchísimos años en este deporte y que quizá está ya terminando su carrera. Entonces te puede dar como un punto de vista
diferente. A mí me gusta mucho y la forma en la que ella ve el deporte y entiende la competición, somos muy parecidas en eso. Entonces, bueno, a mí me gustaría que la invitases y que te dijese que sí. Bueno, pues ahí está esa propuesta. No sé si tienes otra o... No, la verdad, Vale, no, no, me no, quedo. no, no Bueno, te te preocupes. diría que invitases a Almudena, pero bueno, es muy top. La Bueno, verdad es que a mí me gustó muchísimo la charla, cómo nos contó el otro día y cómo afrontó ella las dificultades. O sea, aparte de que ha tenido una carrera deportiva súper exitosa, o sea, su mentalidad me pareció brutal. O sea, me pareció de lo mejor que yo he escuchado en deportistas en mucho tiempo. bueno, pues ahí tenemos dos nombres súper interesantes para intentar a ver si acceden a pasar por aquí por el podcast. Y nada, Marta, ha sido un auténtico placer hablar contigo, conocer un poquito mejor el circuito del pádel y bueno, también el día a día de un circuito y de una competición tan exigente. Y nada, esperemos que vaya súper bien esa pretemporada y que empiece genial la temporada. Pues muchas gracias a ti. La verdad que la entrevista ha sido súper amena. Creo que ha salido todo muy fluido, me lo he pasado muy bien. Así que gracias a ti.